involucrados los judíos en su día a día, porque ellos estaban, cierto, tenían otra forma de ver el ayuno, una forma más religiosa. Y entonces retrocedimos a ese punto donde el Señor les da un correctivo para que ellos entiendan y puedan volverse a Él. Cuando ayunáis les dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el Señor acá, hermano, está ofreciendo un correctivo, diciendo que cuando dan, cuando oran o cuando... O sea, que el orar y el ayunar que estaban haciendo ellos no es correcto. Como lo vimos en el capítulo 5, que la teología de ellos no está correcta, que está equivocada. Estaba mal, ¿cierto?, en su virtud. Todo lo que hacían ellos con respecto al ayuno estaban equivocados y pensaban ellos que iban a llegar al reino estando, ¿cierto?, ayunando de esa forma que era una forma hipócrita. Y él está despedazando con sus palabras la confianza de un sistema, ¿cierto?, que está mal, que está equivocado, para hacerlo responder a él como el Salvador, que reciban a Cristo como único Señor y como único Salvador y única esperanza. Y él es el único que puede tratar con estos problemas. Por eso, ¿cierto?, ataca el tema del ayuno, que era algo tan sagrado en la antigüedad y que después se había vuelto, ¿cierto?, algo religioso, algo que solamente lo hacían por ser vistos. Entonces estamos viendo que ellos le daban mucha importancia al ayuno. De hecho, creían que el ayuno era una manera de enfrentar su pecado. Por ejemplo, el Talmud de Babilonia, que el Talmud habla de la tradición judía, de las religiones y las leyes, decía que aquel que oscurece su rostro con ceniza brillará en la gloria venidera. O sea, obras para, como los católicos, ¿cierto?, obras para salvación. Aquí, en otras palabras, podría decirse que el que ayuna, ¿cierto?, el que ayuna va a ver la gloria venidera. Y realmente creían que había un lugar especial de la gloria para unos que pasaban por ayuno y cubrían su rostro con ceniza. Eso pensaban ellos, que eran como los privilegiados, ¿cierto?, los que ayunaban, los que iban a estar en el reino de los cielos. Y habían externalizado la religión a tal grado que pensaban que si usted daba dinero a un hombre pobre, usted redimía sus pecados nuevamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el dar al pobre, el orar, el estar dando continuamente a las personas, es el resultado de nuestra salvación, ¿cierto? No es un medio. Yo no me porto bien, yo no ayudo al necesitado, yo no ayudo a mis hermanos, para el día de mañana, ¿cierto?, Dios me tome en cuenta y yo poder ser salvo, sino que es el motivo de mi salvación. Yo me porto bien, ¿por qué? Porque soy salvo. No me porto bien para caerle bien al Señor. No me porto bien para ver si a lo mejor algún día Dios me salva o Dios me rescata o Dios me da, cierto, lo que yo le pido en mis oraciones. Sabemos que en el Señor tenemos todas las promesas, hermanos, garantizadas. Y esto no se trata de rituales, así como lo hacían los judíos, sino que se trata de la confianza que tenemos nosotros realmente en el Señor, en sus promesas, en lo que Él nos ha entregado en nuestra mano. Entonces decían, si usted pasaba por las oraciones rutinarias del día a día, usted compraba el perdón. Si usted ayunaba, usted ganaba un lugar especial en el reino de Dios. Imagínense al extremo que estaban llegando estos hombres, que en el reino de los cielos había un lugar para los que ayunan y un lugar para los que no ayunan. ¿Por qué? Porque ellos lo habían externalizado todo. O sea, pensaban que el que ayunaba hacía bien y el que no ayunaba hacía mal. Y hemos dejado claro, ¿cierto?, que todo esto es un corolario, o sea, un resultado de. El ayuno es un corolario de. Puede ser de la tristeza, puede ser de la aflicción, puede ser de la enfermedad, que eso te va a llevar, ¿cierto?, a una comunión con el Señor y te va a llevar a un ayuno. Eso lo debemos tener claro, hermano, lo que hemos entendido en todo esto, en estos 3 domingos pasados, ¿ya? Y vamos a continuar otros 3 más viendo el tema del ayuno, que es algo importante porque lo teníamos catalogado como algo que yo podía hacer, ¿cierto?, por mis medios, algo que yo debía hacer, algo que yo hacía porque me ponía de acuerdo, ¿cierto? Ponía yo una fecha para hacer un ayuno, pero acá el Señor nos dice que no es así.
Y cuando la leímos recién, ¿cierto? Dice, cuando ayunéis. Vuelvo a repetir, el Señor asume que nosotros ayunamos. ¿Por qué? Porque se asume también que tenemos dificultades, que tenemos problemas, que vamos a estar con nuestra alma algún día, ¿cierto? Destrozada, nuestro espíritu quebrantado, y eso nos va a llevar a un ayuno, hermano. Por eso el Señor dice cuando ayunáis. Él asumió que nosotros íbamos a ayunar. Entonces externalizaron ellos de manera total lo que Dios había diseñado, que fuera una actitud correcta del corazón. ¿Ya? Eso lo había diseñado el Señor, que fuera una actitud correcta del corazón, no que fuera algo externo. Entonces nuestro Señor Jesús acá, hermano, quiere tratar con eso. Y para entender la importancia de lo que es el ayuno, tenemos que ampliar, ¿cierto?, nuestra perspectiva panorámica bíblica. Porque eso es lo que nos enseña al respecto del ayuno en la Escritura, hermano. Vimos, ¿cierto?, cuando comenzamos que el hecho de comer era una cosa buena. Y no estamos tratando de hablar del hecho de que el alimento es malo o que sea pecaminoso en absoluto, ¿cierto? En la antigüedad algunos pensaban eso cuando, incluso Pablo habla de eso y dice, cuando vaya a la carnicería de todo lo que se pone ahí, puedes comer de todo. Y bueno, si es sacrificado a los ídolos, ¿un ídolo qué es en el mundo? Nada. Puedes comer también. ¿Por qué? Porque por la oración todo es santificado. Entonces el alimento no es pecaminoso en sí mismo, porque Dios nos los ha dado para que nosotros podamos disfrutarlo. Él ha provisto de variedad sorprendente de alimentos y una oportunidad sorprendente también para que nosotros disfrutemos de todo aquello. De la comida, ¿cierto? El mayor de los placeres que se dice por ahí es el comer. Si una persona está de mal humor, dale comida. ¿Quién dice amén? A todos nos pasa, hermano. Qué bueno que no soy el único. Entonces Él quiere que disfrutemos de todas estas cosas, hermano, porque son entregadas por gracia. Y quiere que disfrutemos de esos privilegios que tenemos, hermano, porque hay parte en el mundo donde no tienen este privilegio de comer. Al contrario, hay hambre. Entonces el alimento es bueno para el sustento. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin el alimento. Y es bueno simplemente para disfrutarlo de manera simple. ¿Me escuchó bien? Disfrutar del alimento de manera simple. No idolatrar su completo, no idolatrar esa hamburguesa. No idolatrarla, ¿cierto? Con sus papitas fritas ahí que se derrite prácticamente por esta comida. No, hermano. Se disfruta y se da gracia al Señor. Es bueno para la comunión cuando nos sentamos, ¿cierto? En torno a la mesa también, cuando interactuamos y cuando compartimos en las comidas. En una mesa, ¿cierto? Cuando llega la hora de almuerzo, ¿qué es lo que hacemos? Conversamos o vemos las noticias o vemos otra cosa, ¿cierto? Pero se comparte un momento en familia. Ya no es como antes, ¿cierto? Antes obviamente se conversaba o no se conversaba, solamente se comía en la mesa. Y si alguien decía algo, no se habla con la boca llena. Entonces no podíamos conversar tampoco. Pero el tema es, hermano, que la comida nos ayuda, ¿cierto?, para interactuar y para compartir también. También es bueno para descansar cuando nos apartamos de un tiempo que hemos estado ocupados, para descansar en torno a una comida también, a disfrutar el alimento. Entonces el alimento es una cosa buena, hermano. Es un regalo bueno de parte de Dios. Pero como tantas otras cosas buenas que Dios nos regala, que Dios nos ha entregado, ¿cierto?, al hombre, ¿qué es lo que hace el hombre con ellas? Las pervierte. Todo lo que es entregado por el Señor, hermanos, es bueno. Todo, absolutamente todo. Porque todo lo que viene de parte de un Dios bueno es bueno. Todo lo que es creado de parte de un Dios santo es santo. Porque viene de un Dios que es santo. Pero el hombre pervierte estas cosas. Y en definitiva, hermano, una forma de pervertir el alimento, que sería el grado sumo, sería el canibalismo. Y sorprendentemente, el hombre ha hecho eso. ¿Puede creer eso usted, no? El canibalismo, comer personas. A mí no se me antoja ninguno de los que están aquí. Un filósofo y escritor, hermano, en su libro Legado Oriental, escribió: en algunas de las islas Salomón, víctimas humanas, de preferencia mujeres, eran engordadas para una fiesta, como si fueran cerdos. En Tahití, un jefe polinésico de la antigüedad explica su dieta. Dice: el hombre blanco, dice de él, cuando está bien cocido sabe como un plátano maduro. No obstante, los de Fiji se quejaron de que la carne de los blancos era demasiado salada y dura.
Seguramente ellos se comieron una tatita a lo mejor, ¿cierto? Ya está más duro. Y este hombre simplemente acá está diciendo, hermano, que en la humanidad hay algunos puntos, es que hay una perversión que llega a tal grado del hecho de que se comen entre sí mismos, el canibalismo, que es como la perversión máxima ya, ¿cierto?, de la comida, del alimento. Y hay muchas otras cosas también, ¿cierto?, que se quedan cortas con respecto a este tema. Históricamente, hermano, la sociedad siempre ha pervertido el alimento, como lo hace en cualquier otro deseo humano. En este caso, ¿cierto? Como estamos hablando del ayuno, esto va ligado con la comida, con el alimento. Hay lugares en el mundo, en el periodo de la historia, hermano, en que la gente ha comido tanto y como lo hacemos también, ¿cierto? O sea, no hay punto en la historia donde se consuma tanto alimento como lo es hoy en día, ¿cierto? Por la cantidad de personas que hay en el mundo y comparado con la antigüedad se asemeja también, pero el día de hoy ya es algo que se escapa de las manos. Restaurantes, ¿cierto? Vemos en todos lados. Y por ejemplo, tenemos aquí, ¿cierto? Nuestra avenida, que antes estaba despejadita, ahora está lleno de carros, llena de food truck. ¿Y por qué, dice usted? Porque a la gente le encanta la comida, hermano, ¿cierto? Ese olorcito a quemadito, esa grasita aceitosa que usted huele, ¿cierto? ¿Y qué es lo que piensa? ¿En salir arrancando? No, vamos a comprar uno. Y una coquita diet. Entonces la comida, hermano, llega a ese punto en nosotros, en la gente. Y no solo es cuestión de comer, ¿cierto? Sino que también tiene que haber una atmósfera correcta para poder comer. Entonces se gastan fortuna, hermano, en edificios, en alimentos, ¿cierto? Y una comida sube de precio, ¿por qué? Porque usted no solamente está pagando el plato, sino que está pagando, ¿qué más? Está pagando el servicio, está pagando el edificio, que sea un edificio bonito, lindo, con buenos cuadros, buena atención, buen ambiente. Todo eso se paga, hermano. Y eso, ¿cierto? Sube el valor del alimento en sí. Se paga todo, hasta la arquitectura. Y nadie quiere nada más comer, usted tiene que comer en un lugar correcto. Porque no es lo mismo, ¿cierto?, comerse un pedacito de carne en un lindo lugar que comérselo allá en la orilla de la calle, ¿cierto?, sentado en la banqueta. No es lo mismo. Entonces todo eso se paga, hermano. Tenemos esas personas, ¿cierto?, que se visten de manera distinta, como son los mozos, con su trajecito, con su etiqueta muchas veces. Entonces, a veces el alimento no solo puede ser comido por causa del alimento, sino que tiene que ser acompañado también por la aventura. Y eso se paga. Entonces, el alimento, hermano, adopta nombres raros, formas diferentes, y todo el mundo se esfuerza por encontrar algo que nadie más tiene para que la gente venga y consuma. Yo me gusta harto la cocina, hermano, y veo harto programas de cocina. Y claro, siempre están reinventándose ellos, ¿cierto? Siempre están inventando cosas nuevas, platos nuevos. ¿Para qué? Para poder satisfacer a la gente. Los griegos y los romanos tenían el mismo problema, hermano. Comían en las fiestas constantemente y simplemente fiesta tras fiesta. Ellos, ¿cierto? Lo que podían celebrar, lo celebraban. Los romanos les pasaba exactamente lo mismo. Lo que podían celebrar, lo que podían celebrar, lo celebraban. Tenían más de 30 fiestas oficiales en el año. Más de 30. ¿Nosotros cuántos tenemos? ¿Como cuatro? Por ahí más o menos, cuatro o cinco. Y siempre estamos esperando a que llegue, ¿cierto? Fin de semana largo, fin de semana largo. Imagínate, ellos tenían 30. ¿Y qué hacían en esas fiestas? Comían, lo pasaban bien. Y nosotros, ¿cierto? Pensamos que es difícil cuando llega la época del año de Navidad. Navidad, ¿cierto? Año nuevo. Y es cuando acabamos con cualquier tipo de dieta que hemos estado guardando. ¿Cierto? Para el 18 ya se rompe la dieta. O se baja de peso, bajamos harto de peso para después comer sin culpa. ¿Y se acuerdan que vimos eso, que ayunar era como un tipo de ayuno eso, pero un ayuno pecaminoso porque llevaba, ¿cierto?, a querer comer más o a comer de forma de que no tener un tope para poder alimentarse? Entonces imagínese, hermano, si fuera romano, usted tendría más de 30 días de gracia al año. El romano rico comía en su comedor y comía en un sillón. Ese era el que tenía billetes, ¿cierto? Comía en un silloncito al lado. Ni siquiera quería colocar ropa en su cuerpo, hermano, para sentirse cómodo, para comer, ¿cierto? Para poder estirarse, para poder estar.
en una posición de que no tuviera ni siquiera que moverse para desabrocharse el cinturón para que saliera, ¿cierto?, la pancita hacia afuera. A ese punto llegaban ellos. Entonces, de hecho, se acostaban y estaban acostados reclinándose en la mesa, con un cuerpo extendiéndose diagonalmente frente a la mesa y comían de manera excesiva. Los historiadores hablan acerca de esto, hermano. Hablan de que el banquete comenzaba a las 4 de la tarde y terminaba después de la medianoche. O sea, vivían para comer. Y otros ciertos más atrevidos seguían por toda la noche, hasta el día siguiente. Y no solo comían volúmenes de cosas y después tomaban algo, sino que iban al centro, en el suelo donde había un agujero, y adivinen qué hacían. Después que se llenaban tanto que no podían más, no podían más. Había un centro ahí donde ellos vomitaban la comida, hermano. ¿Y sabe para qué vomitaban? Para seguir comiendo. Eso es pervertir, ¿cierto?, lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Y no solamente eso, sino que la comida, hermano. Algunas de las cosas que comían estos hombres, según la historia romana, comían alitas de avestruces. Alitas, ¿cierto? ¿Entienden el sarcasmo? Imagínense una lota de avestruz ahí. Lenguas de flamingo comían también. Y aún más extravagante, hermano, lenguas de colibríes. Chiquitita. Una lengüita de colibrí. ¿Cuántos colibríes debían sacrificar para un solo plato? También les gustaba la carne de canario. Bueno, más que no vivo en esa época, si no me hubieran comido las patas de canario que tengo yo. Peces exóticos también, aves exóticas, frutas exóticas. Las frutas más, cierto, exóticas que podían existir que costaban mucho, mucho dinero, hermano. Y luego es cierto que comían y se saciaban hasta ya no poder más, vomitaban para volver a comer. O sea, vivían, como bien lo dije recién, vivían para comer, no era al revés. Uno come para vivir, ¿cierto? Uno se alimenta para poder estar bien y para poder vivir. Pero ello era lo contrario. Y eso lo dijo Séneca. Los romanos vomitan para comer y comen para vomitar. Les encantaba el alimento a ellos, al punto de que sorprendentemente Julio César en el año 46 emitió una ley que colocaba al límite la cantidad de alimento que cada persona podía consumir al día. Imagínense, tenían que promulgar una ley para que dejaran de comer. Y la cantidad de dinero que podían gastar en alimentos, eso también estaba limitado. Pero desafortunadamente no se pudo implementar esto. Un romano impresionado por la obsesión con el alimento escribió: con la intención de satisfacer al máximo a sí mismo, siguen sus narices y las voces de las mujeres a la cocina, y como grupo de pavos reales que se mueren de hambre y están gritando, se paran de puntas, comiéndose las uñas, esperando a que el alimento se enfríe. Vivían para comer. Un romano en particular, hermano, que vivió en ese tiempo, Tiberio César, en el tiempo de Tiberio César, era un glotón rico. Dice, según historiadores, que había gastado lo que equivale a unos 4.000 millones de pesos en alimentos, lo que equivale a dinero de hoy en día. En una ocasión él revisó sus cuentas, sus finanzas, y descubrió que solo le quedaban algo de 400 millones de pesos en su cuenta. Y no podía comer él lo que quería. O sea, esa plata no le alcanzaba, ¿cierto?, para sus lengüitas de colibrí, para sus patitas de canario, en almíbar o ahí ¿cómo se llama?, en barbecue, o alitas de avestruz a la barbecue. Entonces esa plata no le alcanzaba. ¿Y sabe lo que hizo? No pidió un préstamo, se suicidó. A tal punto llegó este hombre, hermano. Imagínense cómo se idolatraba en ese tiempo el alimento. Prácticamente eso. ¿Por qué? Porque vivían para comer. Ahora estas ilustraciones que estamos viendo, hermano, obviamente son extremas, ¿cierto? El canibalismo, este hombre que se suicidó porque no podía comer. Pero vivimos en una sociedad que no es muy diferente de esa hoy en día. Una sociedad en la que la gente no come para vivir, sino que vive para comer. Mientras que están comiendo una comida, están planeando la que sigue. Yo siempre hago esa broma en la casa, ya está repetida. Terminamos de almorzar, ¿qué vamos a tomar de once, mi amor?
Y a veces así, hermano. Terminamos de almorzar, ¿cierto? Lavando la loza y pensando que, a ver, ¿qué hacemos para la 11? Y en la 11, ¿cierto? Ya estamos pensando el otro día qué vamos a hacer de almuerzo. Pero son parte, ¿cierto?, de los quehaceres, no es que idolatremos la comida, ¿cierto? Que estemos pensando en volver a comer. ¿Se entiende el punto, cierto? Entonces, mientras están consumiendo una cosa, están pensando en algo más que van a comer poco después. Simplemente, ¿cierto?, estructuran la vida en la comida. La aventura de comer, en Éxodo 16:3, los hijos de Israel quejándose dijeron en un lamento triste: hubiésemos muerto por la mano de Jehová en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ahí estaban, ¿cierto? Estos eran los reclamones, ¿se acuerdan? Que por todo se quejaban, por todo. Y acá, ¿cierto? Dice, hubiéramos muerto por la mano de Jehová en Egipto cuando nos sentábamos y se acordaban, ¿cierto? De la comida, de la carne, del pan, de todo lo que ellos podían tener. Aquí estamos en el desierto y comemos esta dieta que no nos gusta y la comemos a diario. Me gustaría haber muerto en Egipto mientras que teníamos las ollas de carne y los panes. En otras palabras, estos hombres estaban diciendo, mejor comer como yo quiero comer y estar en un lugar pagano. Eso es lo que estaban diciendo ellos, que estar en medio de la voluntad del Señor y no tener el tipo de alimento que quieres. Prefiero la carne, prefiero el pancito, estar sentado delante de la olla ahí, ¿cierto? Pero preferiría estar en Egipto, que estar comiendo, ¿cierto?, este maná, todos los días el mismo maná, a diario, pero estar en la presencia del Señor. Eso era vivir para comer, hermano. Tristemente. Y alguien ha dicho por ahí de la manera más rápida que llega al corazón de un hombre es mediante ¿qué cosa? La comida, ¿cierto? El estómago. Y los negocios crean eso, ¿cierto? Para venderle algo a usted también. Lo invitan a comer, a degustar. ¿Recuerdan que antiguamente los supermercados hacían eso? Las degustaciones. Yo me acuerdo que íbamos con mi hermano y varios más, íbamos a puro comer a supermercados. Pero después ya nos tenían en la mira, así que no nos dejaban entrar. O no nos daban. Porque como nos conocían ya, y era comida gratis. ¿Y para qué lo hacen ellos? Para vender. Prueba, come, te va a gustar. Y si te gusta, ¿qué va a hacer usted? Lo va a comprar. Entonces esa es la razón, hermano, de que... No, otra vez. Entonces los negocios crean eso. Si quiere vender algo, lo invitan a comer y lo llenan primero. Y es la razón porque la Biblia nos advierte que no comamos con todo mundo. La Biblia nos advierte eso, hermano. Y debemos tener cuidado con quién compartimos nuestra comida. ¿Por qué, hermano? Porque la comida es algo que une, es algo personal, es algo... ¿cómo explicarlo? Que yo como con gente que conozco, con gente, cierto, que tengo comunión, con gente que puedo entablar una conversación, con esa gente yo como, no como con gente que a lo mejor podía entablar una conversación, pero más secular o en particular tratándose de otros puntos, pero la comida es eso, hermanos. La Biblia nos dice en el Salmo 141:3 que no deberíamos nosotros comer con todo el mundo. Dice, pon una guarda, Jehová, en mi boca y cierra la puerta de mis labios. Y aquí no está hablando, cierto, de lo que sale de la boca, en este caso el salmista, sino está hablando de lo que entra. Permíteme tener cuidado con lo que como. Inclina mi corazón a nada malo para practicar obras impías con hombres que obran iniquidad y no me dejes comer de sus delicias. Eso habla el salmista. Entonces no debemos sentarnos a comer con personas equivocadas, hermano. Porque usted va a ser metido en hacer algo que no es correcto. Y no solo va a tener que guardar lo que sale de su boca, va a tener que guardar también lo que entra en su boca. ¿Por qué? Porque la mesa, ¿cierto?, del Señor es comunión. Cuando vimos que Jesús hizo la última cena, ¿a quién invitó a él? ¿A todo el mundo? No, ¿cierto? Él invitó solamente a sus cercanos, a sus discípulos, a los que estaban junto a él. ¿Por qué? Porque había una comunión especial en ellos. Nosotros nos sentamos a la mesa, ¿cierto?, con gente que tenemos comunión. Porque podemos conversar, podemos hablar de ciertos puntos, ciertas cosas, y tener una comunión espiritual en el Señor también. Ahora vivimos nosotros en polos extremos del alimento, que llamaríamos, ¿cierto?, el polo de los glotones. Todos nos acercamos a la glotonería. Algunos de nosotros hemos cruzado esa línea muchas veces.
del glotón. Y todos vamos a esa dirección. El otro extremo es de lo que la Biblia nos habla, ¿cierto? Y es de el comer menos. Y eso entra en el área del ayuno. Se dice que, bueno, mi esposa siempre me dice eso, que el alimento cuando llega al estómago se demora media hora, en que 20 minutos en que el cerebro diga, ya, está bueno. Entonces por eso nosotros debemos comer lo que debemos comer. No comer hasta sentirnos que, ya, está bueno, ya. ¿Por qué? Porque van a pasar 20 minutos y ya no va a decir que bueno, sino que va a estar igual, y como los perritos nuevos cuando comen mucho, va a empezar a oler la guata. Y algunas veces nosotros pecamos en ese aspecto, hermano. Yo el otro día, sí, cuando me quedé con mi gordo, nos portamos mal. ¿Por qué? Porque compré unas pizzas y estaban tan ricas, hermano, que yo comía y que me extrañó. Comí mucho. Pero adivine qué me pasó después. Ahí estaba tirado. ¿Por qué? Porque comí demasiado, pequé de glotonería, de glotón. Y yo no soy bueno, yo siempre me como un plato de comida y eso es todo. Yo no como hasta saciarme ni nada de eso, sino que como lo que corresponde. Entonces hay personas que son así, hermano, y son siempre así. Son siempre personas glotonas. Entonces tenemos ese extremo, el glotón, ¿cierto? Y el que muchas veces no come nada, que también es malo. Entonces el alimento, hermano, se ha vuelto para nosotros casi como un Dios, una fascinación más allá de lo normal. Y nos metemos en situaciones malas porque hacemos concesiones. Y algunas veces al comer con personas con las que no debemos estar comiendo e involucrándonos en cosas que no deberíamos estar involucrándonos. Una vez fuimos un asado con mi hermano que nos invitó un amigo, sí, amigo entre comillas, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma. Y claro, nos sentíamos incómodos porque ellos hablan, de partida son gente del mundo. Pero cierto, nos llevamos bien en la parte laboral porque trabajamos lo mismo, entonces somos bien amigos en ese aspecto. Pero ahí uno se da cuenta que no tiene comunión con ellos, a no ser que de hablar de trabajo, nada más que eso. Porque ya el resto de grosería, doble sentido, que es el tema del mundo, ¿cierto? Nosotros pasamos por eso y siempre es cierto que se hacía una comida, un asado, lo que sea, siempre era grosería, tomatera, hasta ya, ¿no es cierto?, hasta no poder más. Entonces por eso la Biblia tiene mucha razón cuando habla de esto, hermano, en que con quién nos juntamos nosotros. Hay un dicho, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un dicho que tiene mucha sabiduría, hermano, en sí, mucha. Cuando Satanás quiso tentar a Eva, hermano, y causó que la raza humana entera cayera, ¿con qué tentó a Eva? Con comida, con alimento. Cuando Noé cayó en un pecado horrible y vil, ¿recuerdas lo que le pasó a Noé? Después que cayó, ¿cierto? Y bajaron los animales, bajó él. ¿Qué hizo él? ¿Qué sembró? Plantó una vid. Plantó una vid este hombre y bebió del vino y terminó completamente borracho y descubierto en su tienda. ¿Qué lo llevó a hacer eso? El alimento, en este caso, ¿cierto? La uva, una fruta, que él la utilizó para hacer vino, bebió, a lo mejor estaba muy contento que se fue a lo extremo, que le pasó eso, ¿cierto? Entonces ahí vemos claramente que los extremos son malos. Porque está bien, sembró la vid, cosechó, hizo el vino, se tomó una copa, dos copas y se fue a dormir. Pero aquí tomó mucho porque habla, ¿cierto?, que uno de sus hijos descubrió su desnudez. Y hemos visto, ¿cierto?, a qué se refiere a lo que habla de descubrir la desnudez. Entonces eso lo llevó, ¿cierto? Y fue por causa del alimento. Comer y beber siempre ha sido un desastre potencial. Esaú también, un ejemplo, había recibido el derecho a la primogenitura. Un tesoro tremendo, ¿cierto? En esa época que recibía el primogénito y la bendición del primogénito. ¿Y él qué es lo que hizo? La vendió. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Hubieran tenido una longanicita encima, no sé, pues se piensa, ¿cierto? Pero era un plato de lentejas. Vendió su primogenitura, hermano, algo que no se podía hacer. Pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque la tomó, la menospreció. Eso es lo que hizo. En Números 11, versos 4 y 5, el pueblo de Dios clamó y dijo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos de los peces que comíamos en Egipto.
como se acuerdan, ¿ves? De atrás de Egipto. Y los comían de balde, sin hacer nada. Ahí estaba la comida. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces lo único en lo que se puede pensar, ¿cierto? Acá, aparte que el aliento que tuvieron que él tenía por la cebolla y los ajos, porque comían todo eso, y la carne, los pepinos, es que ellos estaban caminando, hermano, por el desierto. ¿Y qué es lo que hacían? Estaban pensando en su vida pasada. Es como si yo dijera, ah, pero antes yo compartía con mis amigos y lo pasábamos re bien y ahora no puedo. Ahora no puedo. Así como con tristeza, ahora no puedo. Como que le duele. Y vimos recién, ¿cierto?, que nosotros nos portamos bien. ¿Por qué? Para agradarle al Señor. Es un resultado, hermano. Usted ahora se porta bien porque es un resultado de su salvación. Usted no se porta bien para agradarle al Señor, para caerle bien. Señor, hoy día me porté bien, mira. Un 7 hoy día. No, hermano, ese es un resultado. Recuerden que la Biblia nos habla que somos siervos inútiles y que hacemos lo que debemos hacer. No es algo que, no es que le estemos haciendo un favor al Señor comportarnos bien, sino que estamos haciendo lo que corresponde y lo que se debe hacer. Entonces acá está un grupo de personas, hermano, que ha sido librada de Egipto con una serie de milagros increíbles, a quienes se les ha dado la ley de Dios, quienes están marchando a la tierra prometida. Y lo único en lo que pueden pensar es en lo que les gustaría comer. Malagradecidos eran los cabros. Y así somos nosotros a veces, hermanos. Pensamos, ¿cierto?, en el pasado, pensamos en lo que antes podíamos hacer y ahora no podemos. Y somos malagradecidos. En Números 21:5 después dijeron, aborrecemos este maná, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pobrecito, por eso vagaron 40 años, hermano. Por eso, porque imagínense, aborrecemos este maná, o sea, están aborreciendo la provisión del Señor. Sería como si yo le dijera ahora, Señor, ¿por qué me tienes así? Yo quiero más, quiero más, quiero más y más. ¿Por qué? Siempre lo mismo, Señor, siempre lo mismo, siempre ahí lo mismo. ¿Por qué? Yo quiero más. ¿Por qué no nos conformamos con lo que el Señor ha entregado a nuestras manos? Porque es lo que nosotros podemos administrar, hermano. Usted siempre mete eso en la cabeza. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos administrar. Tanto en lo laboral, tanto en el hogar, tanto a nosotros, ¿cierto?, en la iglesia. No nos va a entregar más de lo que podamos nosotros administrar. Que era un complejo, ¿cierto? Y era algo que tenía siempre yo de que Dios me llamó al ministerio, ¿cierto? De una iglesia grande, ¿cierto? Todo pastor quiere una iglesia grande, una iglesia con harta gente, con hartas almas. Pero con estos años, hermano, yo me he dado cuenta de que no importa el volumen. ¿Por qué? Porque pueden haber 100 personas, pero ¿cuántas son salvas de esas 100? ¿10? ¿20? ¿3? ¿2? ¿1? ¿Cuántas son salvas? Entonces mejor, ¿cierto?, darle gracias al Señor por lo que ha puesto en nuestras manos y seguir administrándolo fielmente, ¿cierto? ¿Cierto? Como dice la Escritura, como un siervo fiel, para que cuando su Señor venga, le vaya haciendo así. Así como administrando lo que Él ha puesto en sus manos. Así que lo que usted tiene en sus manos, administrelo bien, hermano. Su familia, su hogar, sus finanzas, todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, póngalo ahí usted en su mente y diga, Señor, ya, yo lo voy a administrar bien, porque tú me lo has entregado, Señor. No ser como Israel, ¿cierto? Aborrecemos este maná, todos los días lo mismo, todos los días. ¿Qué hay para tomar? Pan con queso y pan otra vez. ¿Qué hay de almuerzo? Lenteja. No me gustan las lentejas. Garbanzo, no me gustan los garbanzos. Entonces, ser agradecido, hermano. Bueno, yo tengo, ¿cierto? Mi señora me dice, gordo, ¿qué le cocino? Y tengo esa bendición, hermano, de que me cocinan y como lo que yo quiero. Cuando éramos chicos, ¿cierto? Con mi madre comíamos lo que había. Y había que comer. No había otra. Pero hasta en eso el Señor nos bendice a nosotros, hermano. Entonces no escogemos comer para vivir, escogemos vivir para comer. Eso estaban hablando ellos. El salmista habló también de ellos y les dio lo que codiciaban. Pero antes de que satisfaciera su codicia, la ira de Dios se levantó contra ellos y mató a los hombres más fuertes. Ves que ellos se levantaban contra el Señor, ¿cierto? Venía la mano del Señor y se llevaba a un grupo de personas. ¿Y por qué? Porque Dios estaba molesto con esta actitud. Él se molesta con esta actitud, hermano. ¿Sabe usted que el deseo pecaminoso por el alimento inclusive se infiltró en el santuario de Dios y corrompió la casa del sumo sacerdote mismo?
ahí mismo. Inclusive a Elí, 1 Samuel 2:29 dice que Dios preguntó al sacerdote de Elí, ya mayor, ¿cierto? Y le hizo esta pregunta: ¿por qué, Elí? ¿Por qué? ¿Por qué ver con avaricia mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé y honrar a tus hijos por encima de mí, al engordarse comiendo de lo mejor de toda ofrenda? ¿Te fijas, hermano? Hasta en ellos cayó este pecado de la comida. ¿Por qué? Porque recuerden que las ofrendas llegaban, ¿cierto?, al sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hacían estos hombres? Que era Elí y sus hijos. Ellos tomaban lo mejor que les llegaba, lo mejor. El filete, el lomo liso, la entraña, puede ser también, ¿cierto? Tomaban todo eso y esto, soy el sacerdote, para mí. Y para mis hijos también, ¿cierto? Que son los servidores aquí ya, cuando era lo contrario. Era lo mejor para el Señor en sacrificio a Jehová, lo mejor para Él se sacrificaba y lo que quedaba, ¿cierto?, era para los siervos. Estaba muy bien que ellos tomaran de las ofrendas, porque así lo había ordenado el Señor, pero ellos estaban apropiando de lo mejor para ellos. O sea, pero el Señor, si usted no tiene necesidad, usted es creador de todas las cosas, aquí nosotros somos los que tenemos necesidad. Por eso yo me guardo mi filetito, mi lomito liso, mi lomito vetado para la parrilla, porque a usted no le hace falta, Señor. Estaban cayendo en ese pecado, hermano. Terrible, terrible. De entregarle lo peor al Señor y lo mejor para ellos mismos. Por eso le dice, ¿por qué, Elí, por qué haces esto? Cuando alguien traía una ofrenda, parte de la ofrenda era consumida en el altar, ¿cierto? Que era lo sacrificado al Señor. Y parte era para apoyar al sacerdocio. Y esos sacerdotes se aseguraban de tomar lo mejor y dejaban lo peor, ¿cierto?, para el Señor. Su deseo de gratificación, de un apetito, ¿cierto?, habían llegado al lugar en que corrompió la adoración a los sacerdotes mismos dentro del santuario del Señor. Estaban siendo corrompidos, ¿por qué? Por la comida, hermano, por la comida. Cuando el Señor les prometió de que ellos no tendrían heredad, sino que yo seré tu heredad, le dijo el Señor a los sacerdotes, a la tribu, ¿cierto?, de Aarón, a la tribu de Leví. Entonces, ¿qué mejor, hermano, que te digan, usted no va a tener tierra, pero sí, usted va a administrar, va a ser el administrador de la casa de Dios? ¿Qué prefiere usted? ¿Tener tierras o administrar la casa de Dios? Y era algo, pero era como el privilegio más grande que podía existir, hermano. Era administrar los bienes del Señor. Pertenecer a la tribu de Leví, al sacerdocio. Y ellos lo habían corrompido, como lo hablamos al principio, ¿cierto? Lo habían corrompido porque todo lo que cae en las manos en nuestras manos de los hombres se corrompe. Todo lo corrompimos, hermano. ¿Por qué? Porque somos pecados. Pablo tuvo algunas palabras muy fuertes para los indisciplinados en la congregación, ¿cierto?, de Corintios, que estaban acostumbrados a disfrutar de los banquetes cuando era el tiempo de las fiestas del amor, las fiestas ágapes que se celebraban. Inclusive cuando era tiempo para la cena del Señor, y la convertían en una orgía de glotonería, de embriaguez, y la gente rica venía, consumía todo el alimento antes de que los pobres pudieran venir y pudieran comer algo. ¿Se acuerdan que eso siempre lo hemos visto cuando hablamos de la cena del Señor? Llegaban, ¿cierto? Se comían, arrasaban con todo, con la comida, con el vino, con todo. Dice que incluso se embriagaban ahí en la casa del Señor. También en Mateo capítulo 24, dos versículos interesantes acerca del tema. Dice acerca del tiempo cuando el Señor regrese, pero como en los días de Noé, así también la venida del Hijo del Hombre será, porque como en los días que fueron antes del diluvio, estaban comiendo y estaban bebiendo. ¿Se fijan? Mateo 24, señales antes del fin. Estaban casándose y dándose en casamiento. Algunos dicen, cierto, que estos textos hablan simplemente de una afirmación acerca del hecho de que las cosas van a seguir de manera normal. Como los tiempos de Noé, siguen también hoy en día. Que la gente come, la gente bebe, la gente se enfiesta, la gente se casa, se divorcia, se vuelve a casar. Y así se lo llevan, ¿cierto? La otra alternativa es que hubo una satisfacción excesiva en el comer y en el beber, y una mala aplicación de casarse y darse en matrimonio.
Si se toma de esa manera, ciertamente nuestra época está lista para el regreso de Cristo. Los últimos tiempos. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos? Desde que Cristo pisó la tierra, ahí comenzaron los últimos tiempos. Y llevamos hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el año 2024. Estamos en los últimos tiempos y yo creo que ya finales. Yo veo las noticias internacionales, hermano, y quedo así. A lo mejor por eso ando tan tirito. ¿Por qué? Porque imagínate Corea del Norte, hermano, una de las potencias nucleares que tienen armas nucleares, ya le declaró nuevamente la guerra a Corea del Sur. Y anda haciendo pruebas militares cerca de China, o sea, andan provocando, hermano. Andan provocando. Entonces es terrible, hermano. Yo me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no viven tranquilos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que andar buscándole la camorra a los demás? ¿Por qué? Y eso es por el poder, ¿cierto? Porque quieren el poder absoluto. Eso quieren estos hombres. Entonces estamos en los tiempos ya finales. La gente está casándose, divorciándose, se vuelve a casar y así, ¿cierto? Se vuelven a divorciar y siguen casándose. Y comiendo hasta un punto en que ninguna sociedad jamás ha consumido la cantidad de alimento a nivel y al volumen que lo hacemos hoy día en nuestra sociedad. El beber, ¿cierto? El comer, el alcoholismo. Y es un problema increíble el día de hoy en nuestra sociedad, la glotonería, la embriaguez, como también la disolución del matrimonio. Y eso parece caracterizar, ¿cierto?, una época cuando Jesús regrese, comiendo, bebiendo y dándose en matrimonio, casándose. Entonces somos poco diferentes, hermano, a la sociedad en la antigüedad. Y más bien se podría decir que somos más bien parecidos a esa sociedad de la antigüedad. Aunque hoy es un poco mayor la cantidad de personas que hay en el mundo, bastante más, ¿cierto? Y apoyado bíblicamente, cuando alguien cede a las pasiones del apetito por el alimento, causa un declive en los otros elementos de la vida espiritual. Porque la espiritualidad es un paquete completo. Una ilustración de esto en Jeremías capítulo 5, verso 7 dice: cuando les alimenté hasta el máximo, cometieron adulterio. En otras palabras, cuando recibieron lo que querían y comenzaron a vivir para saturar su deseo del alimento, para llevarlo, ¿cierto?, al máximo nivel, no pudieron refrenarse de los otros deseos pecaminosos, que también se apoderaron de ellos, que era, ¿cierto?, el comer, el deseo excesivo también, ¿cierto?, que cuando Jeremías habla al templo y le llama la atención a toda la gente que está ahí y le dice: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Ustedes se llenan la boca diciendo templo de Jehová, pero ¿qué es lo que hacen afuera del templo de Jehová? Y cuando leo eso yo me acuerdo al tiro de acá, ¿cierto? Del 8 de diciembre, usted sabe aquí para... Inmediatamente me acuerdo de eso, hermano. ¿Por qué? Porque estaban completamente corrompidos. Recuerden que tenían hasta prostitutas en el santuario, dentro, fuera, comercio sexual, bebida, eh, alcoholismo, embriaguez, comida por donde quiera, hermano. Entonces habían caído en ese pecado de pervertirlo todo, hermano, todo, hasta el alimento. En Deuteronomio capítulo 32, en el verso 15, lo mismo. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, has crecido, estás cubierta de grosura, pero después dejó a Dios. Y podía ser algo espiritual, pero es una ilustración física que el deseo pecaminoso, insaciable por satisfacer el apetito, llevó a la apostasía. Entonces tiene que haber un equilibrio, hermano, en todo. Así como en todo aspecto de la vida, tiene siempre que haber un equilibrio. Estamos diciendo acá que lo único, ¿cierto? O sea, lo que estamos diciendo, por un lado, que usted tiene los pecados de glotonería y por otro lado tiene este concepto también del ayuno. Entonces tiene que estar siempre balanceado. No comer mucho para no ser un glotón, o si puede, o si hay personas que son buenas para comer, está bien, ¿cierto? Que coman. Pero no llegar al punto de la glotonería. Y otro, ¿cierto?, de que no quieren comer porque quieren ayunar, también está mal, porque el ayuno, como lo hemos venido viendo durante estos 3 domingos, es un corolario, es un resultado de algo que está pasando en su vida. Ese es el ayuno verdadero. No es algo que usted prepara, no es algo que usted aunque es cierto, vimos que hubieron reyes que llamaron a ayuno, pero ¿para qué? Porque había aflicción en ellos.
Había aflicción, había tristeza, había temor, había miedo muchas veces, y lo hicieron. Entonces ese va a ser el resultado del ayuno, hermano, y cuando comamos, que tampoco caigamos en ese pecado de ser glotones y llegar a esos extremos, sino que ser cristianos equilibrados, tener un equilibrio espiritual, ¿cierto? Y también en la carne. Y esto habla en todo sentido, hermano, también. Debemos ser cristianos equilibrados. El otro día hablaba con un hermano, bien, sí, bien digo, hermano, que el que me está pintando la camioneta, y hablaba él, pues decía que él no celebraba la Navidad. ¿Te acordás? No celebraba la Navidad, hermano, pero el pastor sí. Yo decía, pero ¿cómo? Se supone que tú estás en una iglesia donde te están adoctrinando, te están enseñando y tú estás de acuerdo con el pastor. Entonces, bueno, yo no le quería seguir más allá del punto, pero decía que él no celebraba Navidad, pero el pastor sí, que hacía su arbolito y que se iba de vacaciones y que la cuestión aquí y allá. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los dos extremos, los dos puntos. Y lo que me causa cuidado a mí es cómo pueden llevarse esos dos extremos. ¿Cómo es posible? Porque cuando aquí comenzamos a tocar ese tema, ¿cierto?, de la Navidad, tiempo, años atrás, ¿cierto? A mí querían quemarme aquí arriba del púlpito, prenderme fuego por hereje. Pero la libertad que tenemos en Cristo, ¿cierto?, hemos podido comprender a qué se refiere este tema de la Navidad y así muchos temas, hermano, que son controversiales. Pero lo que va, el punto principal es que debemos ser nosotros personas equilibradas, ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, sino que centrados y siempre apoyados en la palabra del Señor. Oramos y damos gracias, hermano. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor. Hemos estado viendo estos temas sobre el ayuno que han abierto nuestro entendimiento, que han abierto, Padre, nuestra manera de pensar de una forma distinta, Señor. Su palabra, Padre, se interpreta a sí mismo, la Escritura se interpreta a sí misma, Señor, y nos da a entender de que en algún punto de nuestra vida, Señor, debemos pasar por un ayuno. La tristeza, la ansiedad, muchas veces nos van a llevar a estar en esa comunión contigo, Padre Santo. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a llegar a ese punto. Que no sea solamente una enseñanza, que no sea solamente algo que aprendí y que no lo sabía, sino que podamos el día de mañana poner en práctica este punto, Señor, y poder llegar a tu presencia, Señor, poder tener una comunión extraordinaria contigo, Padre. Agradecemos su amor, su bondad, su misericordia y todo lo que cada día hace por nosotros, mi Señor. Agradecemos su amor, su infinita misericordia, toda la ayuda que cada día nos brinda, Padre, tanto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en nuestra economía, Señor, en nuestra familia. Siempre está usted ahí con nosotros, mi Señor. Bendice a cada matrimonio que permanece, Señor, en este lugar, cada matrimonio, cada vida, cada hermano, Señor, que cada día permanece en tu voluntad, Padre, que cada día te busca, que cada día, Señor, quiere hacer las cosas conforme a lo que usted tiene prescrito en las Escrituras, mi Señor, que es su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Agradecemos, Señor, hasta el día de hoy que nos has acompañado, hasta el día de hoy, Señor, que has estado con nosotros, hasta el día de hoy, mi Señor, que has permanecido, Señor, en las puertas de este lugar estén abiertas, que has permitido, Señor, que este lugar permanezca y siga adelante, siga en pie, mi Señor. Muchas gracias, Padre glorioso. Danos la fuerza para continuar, para seguir hasta el día, Señor, en que usted disponga de otra cosa, Padre, porque estamos envueltos en su voluntad y queremos hacer su voluntad, mi Señor, con respecto a este lugar. Hemos cumplido un año más, Señor, con esas puertas abiertas y todo gracias a usted, mi Padre. Gracias a usted, mi Señor. Te doy gracias por la confianza que ha puesto en nosotros en este lugar, mi Señor. Todo lo que lo que podamos hacer, Señor, la enseñanza, lo que podamos nosotros hacer en este lugar es gracias a usted, Padre, porque usted nos capacita, Señor, porque usted nos da esas fuerzas para seguir adelante. Nada nos pertenece a nosotros, Señor, nada, absolutamente nada. La inspiración es suya, la Escritura, su palabra. Nosotros solamente somos unos parlantes, Señor, para enseñar a la iglesia lo que usted quiere enseñar, mi Señor. Y quiero que eso siga siempre, Padre, siendo así en este lugar. La filosofía humana, esa que corrompe, Señor, esté fuera de este lugar, que siempre se predique su palabra,
la enseñanza bíblica, lo que usted, Padre amado, quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias por un año más de vida en este lugar y que sigan siendo muchos, muchos años más, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te doy gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.